Ben, pois, benvidas e benvidos a esta sesión de comunicacións. Temos con nos a Berta Álvarez Builla Falces e a Xoaquín Núñez Sabarís. Berta Álvarez é titulada superior en Historia do Arte pola Universidade de Roma e Santiago de Compostela e Máster in Business Management and Marketing. No ámbito da educación, foi mentora do proxecto Apadrinando el Talento para a Fundación Princesa de Girona e ten traballado no Departamento de Xestión Cultural e Desenvolvemento no Instituto Cervantes e no Palacio Real, entre outros. Xoaquín Núñez Sabarís é doutor en Filosofía Hispánica e profesor asociado con agregación no Grupo de Investigación Identidade e Intermedialidade e, ademais, integra o Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela adicado ao estudio da obra de Valle Inclán. Obtuvo o premio Ramón Piñeiro de Ensaio co traballo Cartografías da Narrativa Galega Contemporánea. Ten publicados artigos sobre narrativas contemporáneas en diferentes revistas, medios, libros, etc. Ben, pois damos a palabra a Berta Álvarez Builla Falces. Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente yo soy Berta, soy investigadora de la Universidad de Santiago. Me licencié en la Universidad de Santiago en Historia del Arte y ahora estoy realizando un trabajo de investigación tanto con la Universidad de Santiago como con la Universidad de Vigo. El objetivo de estar hoy aquí es presentar el proyecto, bueno, esta investigación que estoy desarrollando durante todos estos meses y os cuento, entonces, bueno, me han dicho que tengo 20 minutitos para presentarla, así que voy a ir a los datos principales de la investigación y luego si tenéis alguna duda o algún comentario, creo que tenemos un tiempo de preguntas. En esta línea, la investigación que yo estoy realizando tiene dos objetivos principales. Por un primer objetivo, que es hallar es un estudio obviamente de creación cultural en Galicia a lo largo del último siglo y el objetivo principal es hallar los sectores culturales, aquellos los que son más relevantes en la comunidad y por otro lado también diferenciar aquellos en los que la innovación está más presente. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente por una cosa, porque no todos podemos ser buenos en todo, todas las comunidades nos diferenciamos, hay comunidades que son más buenas en un tipo de industrias culturales y otras comunidades que son buenas en otro. Entonces, lo que yo quiero hallar es encontrar esa diferenciación y saber cuál está por encima de la otra. ¿Por qué? Porque por un lado quiero realizar una guía para todas aquellas personas, aquellos estudiantes que estén finalizando la carrera o finalizando sus estudios y que tengan que tomar una decisión sobre su futuro, pues que sepan un poco el planteamiento y un poco el escenario que se van a encontrar a posteriori. Y por otro lado, también seguir de guía a las diferentes instituciones públicas y privadas para decidir y tomar pautas sobre aquellos campos en los que se deben incidir para potenciar la cultura gallega, sea bien a la hora de buscar ayudas europeas o cualquier otro tipo de potenciación de la cultura. Entonces, los puntos, yo parto de una base, el trabajo de investigación que estoy realizando parte de una base, se analiza, como supongo que ya sabréis, a través de un método científico y a través de este método pues se extraen unas conclusiones. La base y la pregunta inicial en la que yo planteo el trabajo es ¿vale la pena invertir en el sector cultural? ¿Es un sector rentable? ¿Cuáles de estos sectores, dentro del sector cultural, qué es más rentable y menos rentable? La cultura es un negocio rentable, es un poquito pues, el punto de partida de la investigación.
Entonces, como el sector cultural o industrias culturales, siempre estamos jugando con estos dos términos, sector, industria, bueno, que es bastante... la gente que está metida en el sector sabemos que hay una diferenciación bastante considerable entre los dos términos, pues los campos de trabajo en los que yo estoy investigando son, los tengo divididos en 5 y luego un cajón desastre, que le llamo así. Los campos que trabajo son, primero, el libro, el sector de editorial, todo lo que conlleva tanto las editoras como libros, como poemas, todo tipo de edición escrita. El sector audiovisual, la industria audiovisual, lo mismo, tanto la gente que trabaja en las películas, en los largos, como cualquier otra, como los técnicos que trabajan en la logística audiovisual. La música sería el tercer sector, que abarca todo el espectro del abanico de personas que pueden estar desarrolladas, o sea, pueden estar vinculadas con el sector de la música, ya sea una sala de conciertos, el responsable de una sala de conciertos, como una persona que toca, como un músico o como un cantante. Las artes visuales y plásticas, que ahí meto todo tipo de creación, desde los fotógrafos hasta todo tipo de creación artística, escultura, pintura, las clásicas. Y el motivo que me ha llevado aquí, que es las artes escénicas y de movimiento. Y ahí, en este estudio, que es un poquito el porqué de estar hoy aquí, está obviamente incluido el sector del teatro, pero también incluyo a profesionales del circo o malabaristas, de verlo de una forma un poquito más completa. Siempre desde una perspectiva, y un último campo, que es el que llamo yo cajón desastre, que es el de otros sectores creativos. ¿Por qué otros sectores creativos? Porque consideraba que dentro de esta investigación también tenían que estar presentes la artesanía y las personas que se dedican al turismo cultural, o sea, todo lo que es guía cultural, difusión de patrimonio y demás, pues también lo he tenido en cuenta dentro de este campo. Siempre, como digo, desde una perspectiva de innovación y digitalización de la cultura y de internalización, o sea, también desde el punto de vista de cuáles son los campos que están más vinculados con la internacionalización. Este es el punto de partida. Obviamente, este es mi público objetivo, por así decirlo. Son las personas a las que yo quiero llegar. Y aquí quiero profundizar, quiero parar un minuto porque no es, aunque está bastante acotado, me interesa más la gente que está empezando que los profesionales del sector, más que nada para diferenciar todos los estudios que hay, que ya hay muchos estudios de cómo está el sector cultural en Galicia, y la diferenciación que yo busco desde toda esta gente que está en los estadios más iniciales, en fase de lanzamiento o en fase de iniciación. Es un poco el perfil y el público objetivo al que yo quiero llegar. Después, partiendo de esta base, cuál sería el análisis de investigación, o sea, cómo es que a la hora de sacar todos los métodos estadísticos para conseguir la información a la cual llegar las conclusiones? Pues son 3. Como digo, lo estoy realizando a través de 3 vías. La principal y la más obvia es la vía de las encuestas. Son encuestas de preguntas cerradas, enfocadas para este tipo de personas, y en las que se refleja un poco, la intención es que reflejen un poco el perfil del trabajador del sector cultural y más concretamente en cada uno de los sectores. Aparte de las encuestas, también estoy realizando focus group, un focus group por cada uno de los campos que he comentado antes.
Los focus group están compuestos de 4 personas. Intento pues eso, mantener 4 personas por las 4 provincias y un poco pues, mantener el equilibrio de géneros, que haya paridad por ambos, que haya paridad, vamos. Y luego, aparte de las focus group, que bueno, son entornos más dinámicos en los que la gente puede compartir opiniones entre ellos, llegar a algún momento de diálogo, incluso pues, contrastar opiniones. Aparte de eso, también estoy realizando otra vía de investigación, que son las entrevistas. Entrevistas a profesionales, esto ya es más enfocado a personas profesionales, son 5 entrevistas por cada uno de los campos que he nombrado antes, y las 5 entrevistas que estoy realizando van enfocadas pues, a un representante de la administración pública, a un representante del tejido empresarial privado, un representante del tejido asociativo, cooperativas, asociaciones, fundación, todo este tipo de sector, a un nuevo creador, una persona que se está iniciando, que llevo más de 5 años intentando sacar adelante su proyecto, y un representante de una escuela formativa o vinculado a las diferentes herramientas formativas que puede tener cualquier perfil de persona cuando empieza. Estas 5 entrevistas las hago, como he dicho, las hago por cada uno de los campos, y entiendo que a partir de con este peinado un poco del sector y con esta metodología, que ya veis que es cuantitativa y cualitativa, porque bueno, es la mejor forma de estudiar los campos sociales, a través de ahí saco unas conclusiones. El objetivo es extraer las conclusiones y llegar a responder a la pregunta que comentaba al principio. Como en la dentro de las entrevistas participa la gente de la universidad, del Consejo de Cultura Galega, el propio sector, gente que organiza congresos como puede ser este, o mercados culturales o demás. Y en este momento en el que estoy en estos momentos, prácticamente ya he realizado todo lo que es esta extracción de información, estoy prácticamente terminándola, aunque como comentaba hace un ratito, nunca se terminan, es difícil saber cuando una investigación está cerrada. En estos momentos llevo unas 225 encuestas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y bueno, en principio ya podría hacer la extracción de conclusiones y el desarrollo de la investigación. También lo quiero vincular también quiero decir que me gustaría vincularlo a lo que es, tampoco me puedo alargar mucho, que es lo que quería decir, porque lo quiero meter dentro de lo que es la Estrategia Europa 2020 y el Programa Europa Creativa 2014-2020. Por eso, pues hombre, me quiero meter un poco de prisa para presentarlo ya próximamente, porque si no, bueno, pues la extracción de conclusiones no tendría mucho sentido. Entonces, las conclusiones y la transferencia de resultados será pues, en jornadas como esta, en ponencias y cursos del sector, y yo espero que pueda servir de ayuda a las personas que están, como decía, a las personas a las que está dirigido, pues los estudiantes cuando terminan la carrera, cuando están a punto de tomar una decisión sobre su futuro y no saben muy bien por dónde dirigirse, que es una cosa que, bueno, que no sé si yo creo que nos ha pasado a todos, que ahora, bueno, nos ha pasado a todos cuando teníamos que tomarla, y yo creo que en determinados momentos de nuestra vida también nos puede seguir pasando. Entonces, bueno, espero que sirva de ayuda.
y que por lo menos a través de esta investigación se puedan tomar pautas acertadas y no cometer errores que son bastante habituales. Entonces, bueno, yo simplemente... sí. Nada, comentar un poquito el perfil del... Creo que he traído... Nada, si no... A ver, un momento. Iba a comentar un poquito... A ver... Déjame aquí buscar, que creo que... Sí, aquí, el perfil del... Vosotros me diréis, porque bueno, entiendo que vosotros conocéis más el sector del teatro mejor que yo, pero bueno, quería comentar un poquito el retrato de robot, resultados de las encuestas, de las enquisas que he realizado, a ver si, bueno, esto es lo que yo he extraído de las conclusiones y vosotros haréis una reflexión interna de si se acercan o no a la realidad. Según las encuestas obtenidas, el perfil del trabajador en las artes escénicas sería el siguiente. Es un 60% mujer y 40% hombre, tiene entre 30 y 50 años, cuenta con estudios superiores y tiene, bueno, a mí me consta que tiene menos de 5 años, bueno, según los datos, menos de 5 años de experiencia dentro del dado de alta. Es principalmente autónomos, no tiene socios trabajadores propios, reside principalmente en la ciudad y dentro de las 4 provincias destacan la provincia de Coruña y la de Pontevedra, dejando bastante al margen Lugo y Orense. El motivo por el que se desarrolló la profesión es porque es principalmente vocacional y económicamente cuesta mantenerla en el mercado, pero sigue por este perfil vocacional. El 50% todavía no han podido vivir de sus proyectos y el otro 50% consiguieron llevarlo a cabo en los primeros 3 años de su vida empresarial. En su mayoría emprenden por primera vez, sin haber realizado plan de empresa ni contar con ninguna subvención. No suele participar en ningún evento de coworking y solamente en algún curso, aunque considera muy importante seguir formándose, entre otras cosas, para seguir en contacto con la gente del sector. Suele contar con menos de 10 clientes al año y en su gran mayoría piensa que el mercado está muy saturado. La facturación la realizan asociaciones, fundaciones y administración pública y la actividad que realizan principalmente está dirigida al público general. No está dirigida a ningún público, o sea, no solo a niños, porque no es solo público infantil, sino que es a público general. Se consideran poco innovadores, aunque el 60% de ellos considera que la innovación es muy importante para su trabajo. El 70% no contrataron trabajadores en el último año, pero un 30% sí que contrataron más de 2 personas para sus proyectos. Este análisis fue prepandemia, entonces prepandemia la visión es que veían un futuro a 5 años, veían un futuro prometedor y en 5 años veíanse contratando a más trabajadores, siendo el crecimiento en el último año de un 10% con respecto al año anterior. En general consideran el contexto tanto en ayudas, infraestructura, transferencia de I+D y demás bastante negativo, y si tienen que asociarse y pertenecer a algún tipo de asociación, la escogida, según indican las encuestas, es Escena Galega. Y nada más, este sería el retrato del robot extraído de las encuestas y bueno, luego ya me comentaréis si se ajusta o no a los estadios iniciales de la gente que se dedica al sector del teatro. Pues gracias, Berta, y por ajustarte también a los tiempos y damos la palabra a Saquín. Moi ben, boa tarde, grazas a todos por estar presentes. O meu nome é Saquín Núñez Avarís, son profesor da Universidade do Miño, en Braga,
e esta investigación enmárcase dentro do grupo de investigación que temos na Universidade do Miño en Identidades e Intermedialidades e no grupo de investigación Valle Inclán da Universidade de Santiago de Compostela, no que tamén participo. Responde a unha liña de investigación que sigo desde hai tempo, os estudos valleinclanianos é sobre o teatro galego. E non quería deixar, por suposto, de agradecer a organización, a aceptación desta comunicación e dar os parabéns por este congreso que creo que é necesario. Ben, vou ler, espero axustarme ao tempo, se non me axusto, pois o moderador me dirá que meto un acelerón. Espero manexarme ben entre os papéis e a... Xaneiro de 2017. Os dereitos da obra de Ramón del Valle Inclán pasaban a ser universais, o cal significaba unha notable mudanza nas políticas de traducción e divulgación dos textos de autor seguidas até ese momento polos herdeiros. É a partir deste ano nos que os dramas valleinclanianos soben por primeira vez aos palcos galegos representados na súa lingua propia. Supoñía este fito un novo chanzo na complexa e ás veces complicada posición e recepción que Valle tivo no sistema teatral galego. Un teatro que, a teor do número de montaxes, acollía con devezo os seus textos dramáticos. Valle chegaba a Galicia do século XXI, a Galicia 2.0, moi diferente a aquela que retratara en boa parte da súa obra artística. O corpus de estudo que presentarei nesta comunicación estará constituído, xa que logo, polas montaxes e adaptacións escénicas en galego de Valle Inclán. 4 obras estreadas entre 2017 e 2018, con itinerancia aínda no ano seguinte, e algunha estaba previsto que seguise no 2020, dan idea de como Valle Inclán ocupou e está a ocupar a escena galega do último lustro. A efectos de contextualizar debidamente a relación entre Valle e o teatro galego, sintetizarei, desde un punto de vista histórico, como se articulou a percepción do escritor vilanovés na nosa cultura. Tendo en conta o marco sistémico que utilizaremos, presentarei as montaxes analizando as estrategias de traducción e adaptación cultural e escénica que nos ofrece aspectos de interese para coñecer a recepción que o sistema teatral está a facer da literatura dramática do autor. Téndese a miúdo... Téndese a miúdo a analizar a biografía dun escritor como un feito estático, desde posturas esencialistas construídas por imaginarios culturais específicos e discursos historiográficos consolidados. Esta fotofixa, comprometida nun escritor como Valle, inquedo, libre e contraditorio, determinou en grande medida o ruído que a súa figura ocasionou na literatura galega. Bourdieu lémbranos, non obstante, que a traxectoria dun axente cultural é dinámica e cambiante. Obedece a factores diversos que condicionan os espacios sociais ocupados polo escritor e xa que logo as súas opcións e como é percibido dentro do propio campo. Valle e o seu teatro son unha proba ben evidente destes vaivéns diacrónicos. É un feito coñecido a difícil relación que a súa literatura dramática tivo co teatro da época, que agás excepcións acolleu con frialdade, cando non con desinterese, os seus textos. É pola literatura e non polo teatro polo que chega a ser un autor de prestixio. De igual modo, a percepción que a cultura galega terá da súa figura será cambiante. A súa actividade na vida cultural madrileña, a pertenza ao seu pesar ao Grupo do 98 e a lectura política que fará a historiografía española deste grupo xeran certa adversidade cara ao autor nun momento no que a literatura galega manifesta unha forte reivindicación identitaria expresada nas coñecidas proclamas do Manifesto Máis Alá en 1922 contra Valle Inclán, como todos sabemos, como mestre dos pollitos bien. A estigmatización de Valle, realizada por Álvaro Cebreiro e Manuel Antonio, quedará ben fixada no imaginario de certas posicións do sistema cultural galego, propiciando a miúdo a ignorancia, cando non hostilidade,
cara a figura do escritor ao longo de todo o século XX. De boa parte, mellor dito. Prevalecerá durante tempo esta visión que pasaba por alto os anos de formación literaria en Pontevedra, as proximidades cos teóricos do regionalismo e a amizade con Murguía, autor do prólogo de Femeninas, o primeiro libro de Valle Inclán. Pero, sobre todo, ignoraba a ascendencia que a vida e obra de Valle Inclán tivo a partir dos anos 20, motivada pola súa oposición ao autoritarismo de Primo de Rivera, así como as súas simpatías pola República e a amizade con Azaña. Era o momento tamén do escritor máis político, no que o esperpento se impuña como unha ceirada e original estética. Este valle, que obterá o recoñecemento e o respeto de intelectualidade antifascista, tamén da galega, que o acompañará ata a súa morte. E mesmo proxectos artísticos como o de Castelao, caricaturista do autor, que elaborará os decorados de Divinas Palabras na súa estrea en 1933. Se poliédrica foi a traxectoria do escritor, non menos o será o seu proceso de canonización. O proceso de institucionalización de Valle non se alcanza ata tempos relativamente recentes. Os anos 80, coincidindo co asentamento da democracia e as redes teatrais por todo o Estado, contemplan, por fin, a canonización da súa obra. César Oliva facía balance, no final do século pasado, da imaxe do teatro do autor, sinalando o absoluto esquecemento dos anos 30 e 40, a revitalización a partir dos anos 60, servindo de maneira ambivalente tanto para o teatro comercial como para o independente, ata se converter en referente universal, vexas a crítica e teoría académica sobre a súa obra, nas dúas últimas décadas do XX. O artigo de Oliva saía publicado nas actas do Congreso Valle Inclán 1898-1998 Escenarios, que a Universidade de Santiago de Compostela organizara con motivo das efemérides do 98. En paralelo, o Centro Dramático Galego organizaba o programa Valle Inclán 98, no que se incluía a montaxe de Ligazón, Las Galas del Difunto, La Cabeza del Bautista e El Embrujado. Manuel Guede, Xosé Martins, Elena Pimenta e Eduardo Alonso foron, respectivamente, os responsables de poñer as 4 pezas en palco. A aposta do CDG, como é amplamente coñecido, deu lugar a unha importante polémica. A imposibilidade, aínda, de representar a Valle en galego motivou as protestas no eido político e teatral. Mais alá das cuestións lingüísticas en liza, latían, aínda, os prexuicios que acompañaban a imaxe de Valle. Non deixa de ser este respeto ilustrativo que Guede expresaba a súa opinión sobre a polémica nun artigo que titulaba Políticos bien, 1998, aludindo á expresión utilizada por Cebreira e Manuel Antonio, a cuxo manifesto aludía nas súas páxinas. Con todo, a entrada no 21 mudou considerablemente o espazo de Valle Inclán na cultura galega. A universalización do autor, unha axenda menos preocupada por cuestións identitarias e xa no eido teatral o proceso de desfiloloxización, como recentemente escribiu López Silva, motivaron unha maior apertura cara á súa obra. Este proceso de apropiación cultural constatouse coa exposición comisariada por Rosario Mascato, Outros verbos, novas lecturas, Valle Inclán traducido, que en 2014 lanzaba o Consello da Cultura Galega. O circuíto internacional da mostra evidenciaba, ademais, que a cultura galega asumía como propio o legado do escritor arausán. Este contexto resultaba, en suma, propicio para o acollemento da súa obra dramática polo teatro galego. A liberación dos dereitos de autor posibilitou a publicación de numerosas edicións críticas, traducións e estreas teatrais a nivel universal, e no caso galego, Valle pasaba, por fin, a formar parte do repertorio no que xa entraran había tempo Shakespeare, Pirandello ou Beckett. Dúas compañías privadas, Excéntricas e Teatro do Noroeste, e o Centro Dramático Galego, en colaboración nun dos casos coa Compañía Chévere,
propuxeron as 4 montaxes das que nos ocuparemos. 4 espectáculos, en menos de 2 anos, poñen de manifesto o empuxe dos textos dramáticos de Valle nos repertorios actuais do teatro galego. A publicación, ademais, na editorial Positivas, de 3 das 4 traducións adaptacións, reforzan o proceso de institucionalización de Valle dentro tamén da literatura dramática traducida. Irei poñendo grabacións das montaxes en silencio que irán acompañando a miña fala, como di no Brasil. A primeira montaxe dun texto de Valle Inclán en galego foi obra da compañía Excéntricas Producións con dirección e traducción de Quico Cadaval. O 3 de marzo de 2017, no Teatro Principal, A Cabeza do Dragón iniciaba esta serie. A adaptación escénica de Cadaval conseguía recoller as principais achegas da estética dunha obra estrafalaria como esta farsa infantil para a educación de príncipes. Así a titulou o autor, sempre atento á renovación dramática e á apropiación da vanguarda artística. A incorporación da plasticidade visual, de elementos de danza e de interpretación mecanizada do teatro de Moni Creques, incorporábase a esta sátira política e social que se mesturaba coa mitoloxía temática dos tradicionais contos de reinados, fadas, princesas e dragóns a través dunha importante aposta pola sexualidade. A escenografía de A Cabeza do Dragón expresábase sobre un xogo de música, iluminación e disposición escénica, evocando un mundo fantástico e alegórico da peza. A distorsión estética, tan cara a Valle Inclán, facía dialogar cabaleiros, bufóns e dragóns co grotesco coro de moinantes, espadóns e taberneiras que no palco do Principal se expresaron co xesto ridículo e absurdo que caracterizaría tamén a estética deformada do esperpento. A Cabeza do Dragón servíase, polo tanto, dunha montaxe de factura coral máis con pegado do autor. Así o evidencian as intervencións de Quico Cadaval ao inicio da peza e antes de dar paso á última escena. A presenza no palco do director, ora como duendo, ora como narrador das didascalias, proxectaba esa percepción demiúrxica, potenciada neste caso polo parecido físico con Valle Inclán. A integración das didascalias no texto escénico seguía unha estrategia empregada anteriormente en montaxes de Valle. Tanto José Luis Alonso como César Oliva ou Manuel Guede, Rui Madeira foi tamén un Valle Inclán en palco, optaron igualmente por este recurso escénico, xa fose a partir dunha voz coral, xa incorporando a Valle como personaxe. A opción de introducir as paratextuais didascalias no escenario reflectía a concepción metateatral estetizada de Valle para favorecer a comprensión dos seus textos dramáticos creados a partir de complexos palimpsestos discursivos e culturais. Pois a ver se por un pouquinho. A plasticidade do teatro de Valle bebeu de varias fontes, entre elas dos ballets rusos de Diaghilev que actuaron no Teatro Real da primavera de 1916, deixando unha importante pegada na concepción estética e dramática da súa obra. Tamén o dinamismo narrativo en imaxes do cinema do que chegou a decir que era o teatro que estaba por vir. Non se pode perder de vista este concepto para a interpretación dos efectos escenográficos e lumínicos que expresan os seus textos dramáticos e que terán tamén unha importante función na seguinte montaxe que analizaremos. A idea escénica de Martes de Carnaval concederá a Semade unha importancia notable aos xogos corais co corpo e á intertextualidade fílmica dentro do habitual experimentalismo da Compañía Voadora. Estreado o 20 de abril de 2020, dirixido por Marta Pazos, o espectáculo incluía as pezas As galas do difunto e A filla do capitán. Inicialmente, a dirección ia ser compartida entre Tito Asorei e Marta Pazos, pero finalmente, dada a desconformidade do primeiro co proceso creativo e de selección dos intérpretes, a integrante de Voadora asumiría o espectáculo ao completo. As dúas pezas compuñan a triloxía do esperpento Martes de Carnaval. Faltaban Los cuernos de Don Friolera, peza na que xunta Luces de Bohemia o autor expresara a súa idea do esperpento. O espello cóncavo, a realidade matemáticamente deformada ou a superación da dor e da risa que antecede a función de Moni Creques
sérvenos para darnos unha idea do que Valle pretendía ao adentrarse nas costuras políticas, sociais e culturais da España que desembocará na ditadura de Primo de Rivera. Destruir para crear, esa idea do esperpento. A caducidade da retórica teatral e a convencional linguaxe da traxedia non alcanzan para representar eses personaxes de destino tráxico e xesto ridículo. Por iso, Martes de Carnaval actualizaba estes códigos teatrais incorporando a danza, os referentes kitsch, o grotesco, o caricaturesco e a intertextualidade fílmica. A Guerra de Cuba, o militarismo, as intrigas políticas, as dominacións masculinas forman parte tamén das dúas obras que Manuel Cortés traducirá respetando case íntegramente o texto original e publicadas por Positivas na súa colección Centro Dramático Galego. Estou cortando algunhas cousas porque senón non me dá tempo. A editorial Positivas, no terceiro volume da súa colección de teatro, publicou igualmente a traducción de Manuel Guede das pezas Ligazón, A cabeza do Bautista e A rosa do papel, que compuñan o terceiro espectáculo que analizaremos. Da avaricia, a luxuria e a morte, alterando lixeiramente o título da colección de Valle, era a montaxe da Compañía de Teatro do Noroeste, estreada no Pazo da Cultura de Narón o 8 de setembro de 2018, baixo a dirección de Eduardo Alonso. A traducción de Guede, que servirá de base para a montaxe, presentaba unha singular novidade, xa que as didascalias, de novas didascalias e escenografía, eran convertidas en coplas populares. Con esta solución conseguíase proxectar en palco a potencia lírica dos textos, das acoutacións, reforzábase a dimensión cultural da peza e a intermedialidade da mesma, ou incorporar canto e música como un elemento máis da dramaturxia. Servía, ademais, para recuperar a función do coro clásico como anticipador dos macabros desenlaces. O melodramático e degradado deceso do afiador, o Bautista da Pepona, compón a nota dramática das obras do retablo. A tetraloxía, falta sacrilegio, apareceu nun período en que se publicaron os esperpentos, malia non ser categorizados como tales e aínda tendo comportamentos e orientacións estéticas parecidas. Paso por alto algunhas cuestións. Simplemente sinalar que A cabeza do Bautista foi un dos textos máis representados de Valle Inclán. Tivo xa unha función en vida do autor, da actriz italiana Mimì Aguglia, que tivo unha xira por Madrid, Galicia e Lisboa, e de feito o texto saiu traducido en 1928 na revista Civilización. E recentemente Manuel Guede volvía, despois do Valle Inclán 98, tamén a dirixir A cabeza do Bautista coa Compañía de Teatro de Braga, dirixida por Rui Madeira, no ano 2010. Termino indicando o repertorio, o elenco de intérpretes desta montaxe, que estaba formado por Luma Gómez, Manuela Varela, Fernando Tato, Ima Antonio e Miguel Pernas, e que se completaba coa voz de Felisa Segade, a cantante de Leilía. Sí, o último espectáculo xa. O último chanzo deste repaso ao Valle Inclán en galego será unha nova montaxe do Centro Dramático Galego. Divinas Palabras, unha obra do ciclo galego do autor, sitúase nun período creativo de transición. Recolle aínda moito do espírito das comedias bárbaras, pero proxecta xa a estética dos textos esperpénticos dos autos para siluetas. A acción está situada nunha aldea de Galicia e recolle as prácticas primitivas, bárbaras e atávicas xa apuntadas en textos anteriores. Xesús Ron adapta este texto para esta colaboración con Teatro Chévere, realizando unha versión moi libre da peza. A versión e traducción, tamén en Positivas, será de novo responsabilidade de Manuel Cortés. A revolución que sinala o subtítulo do espectáculo consiste en que se dá un salto de 100 anos para situar a acción na Galicia da segunda década do século XXI. As tensións familiares, eróticas e sociais da trama son trasladadas a un plató de televisión. O escenario de Divinas Palabras, Revolution, transfórmase na representación deste plató que simula os canais 24 horas dos reality shows
en que se converte a trama desta traxicomedia. O escenario divídese en 4 estancias da casa pola que transitan os personaxes e as pantallas laterais lévanos ata os camerinos, as conversas dos personaxes co director do reality ou os cortes co telexornal onde se dá noticia da recaudación popular para Lauria Niño como antano acontecía coas feiras do texto orixinal. Sí, dou aquí un salto. Por tanto, a idea de Rom pretendía actualizar a obra trasladándoa a unha Galicia na que a aldea de Divinas Palabras, cito textualmente, probablemente estará abandonada, deshabitada ou directamente borrada do mapa, cos seus montes queimados, as súas praias urbanizadas e os seus mares exterminados, atravesados por 1000 camiños afastados que de tanto querer chegar a todas as partes non levan a ningures. Con todo, e ao meu ver a formulo como unha hipótese de traballo, a solución escénica que se encontra pode explicarse tamén pola afirmación repertorial do teatro galego e o papel que a obra de Valle Inclán pode xogar nel. O ciclo galego de Valle, con toda a súa creatividade estética, non deixaba de proxectar atavismos de provincias que, sen dúbida, podían ser acollidos con curiosidade exótica polo lector e espectador urbano de principios do século XX. Pero esa imaxe que abunda en tópicos contra os que se construíu a identidade galega contemporánea quizás resulten de difícil acubillo nesta Galicia do século XXI, que tamén coas súas miserias pretendeu mostrar de maneira armónica e sincrética esta Divinas Palabras 2.0. Moitas grazas. Moitas grazas, Joaquín. Se queredes, imos a dar paso ao coloquio. Se tedes alguna pregunta para algún dos ponentes, pois adiante. Eu particularmente quería preguntarte a ti, Berta, a investigación que relatabas na túa ponencia estaba centrada únicamente, a última parte, entendo, nas artes escénicas, é dicir, os porcentajes de xente souben que... Luego, sí, obviamente, luego la idea es primero compararlos entre ellos y luego compararlos quiero hacer también comparaciones con el resto de sectores, sí, pero los datos eran solo del sector teatro, sí. ¿Cómo valoras esos datos en el sentido de emergencia o de productividad o de... ¿A qué te refieres exactamente? Que se pensas que hai un desenvolvemento positivo dentro das artes escénicas, es decir, que hai unha progresión, es decir, cada vez hai máis creadores que poden vivir. Mi planteamiento, sí, obviamente, sí, el enfoque, cuando empecé la investigación, obviamente yo a lo que quería llegar y a lo que aspiro llegar es a una visión positiva del sector y a un crecimiento y a un equilibrio. Cuando me encuentro, cuando estoy cara a cara con las personas que trabajan o que trabajáis directamente en el sector, todo el mundo siempre me plantea el mismo escenario, que es de supervivencia y de que la cosa está muy mal, pero que no piensan dejarlo. Entonces, desde fuera también yo la lectura que hago es, bueno, está mal, pero hay esperanza. Entonces, bueno, es un poco si quieres que te resuma, es un poco eso, el contexto está muy mal, pero nadie lo quiere dejar. Entonces, es un poco, pues para que si te sirve como dato. Y obviamente sí, las conclusiones yo aspiro a que sean unas conclusiones positivas, siempre bajando terreno, pues que habrá que adaptarnos como pues la pandemia, ¿no? O sea, yo aspiro a volver a la normalidad, aspiro a que, bueno, que obviamente habrá cosas, las 2.0, el mundo 2.0 está aquí y ha llegado para quedarse y que tal, pero que el sector no va a morir para nada, no, que seguiremos luchando, vamos. Gracias.
Unha dúbida pequena, que igual sí que o mencionache, pero non me dou conta. Ese estudio se refire solo ao ámbito profesional ou inclúe algo de aficionado? No, para obtener los datos, los campos, bueno, el público objetivo es el que he nombrado antes, y antes de, siempre cuando me encuentro, bueno, cuando a la hora de hacer las encuestas o a la hora de extraer los datos, menos en la parte de entrevistas, que ahí sí que toco perfil profesional, de pues una persona profesional que lleve más de 5 años dentro del sector, que esté consolidada y, bueno, representantes de las escuelas y demás. El resto siempre incido mucho y soy bastante pesada en el sentido de que no pueden llevar, que el campo de estudio es para personas que no lleven más de 5 años de alta, de forma continuada en la Seguridad Social. O sea, para diferenciar un poco, y eso lo hago, o sea, que estén, que no sean profesionales completamente del sector, bueno, que sí que lo son, pero que sí que diferencio ese estrato social, por así decirlo, porque hay, para diferenciarlo de otros estudios que ya hay de cómo está el sector cultural o cómo está el teatro en actualidad y demás, para darle esa pequeña diferenciación. Entonces, el perfil es eso, que no lleven más de 5 años de forma continuada. Ola, que hai, boa tarde, obrigado polas presentacións. Eu quería formularlle a Xaquín, pedirlle máis ben unha valoración sobre un feito que, coa rapidez da presentación, non foi aquí salientado e que me parece que ten a súa trascendencia, que foron un pouco as solucións lingüísticas tomadas por Kiko Cadaval para a traducción da Cabeza do Dragón, que de unha maneira moi propositada considerou as variantes internacionais da nosa lingua, foi moi permeável ás solucións lusófonas, digamos, portuguesas ou brasileiras, cunha intención, primeiro, de normalizar a súa circulación, máis escénicamente, de crear como un mundo cortesán a parte do cotián, ese espazo da educación do príncipe. E que valoración podes facer desas solucións? Que che parece dentro de todas esas estreas, esas representacións que se deron neses 2 anos? E canto a Berta, eu non sei moi ben se entendín a presentación, pero hai 2 cousas que me sorprenderon moitísimo, e non necesariamente en sentido positivo. Unha delas é unha visión moi subsidiaria da produción cultural galega, cando se dicía que non se vai a analizar, non se está a analizar desde dentro fortalezas e debilidades, senón que se quería identificar os valores que aquí tiña esa produción cultural para, digamos, especializarse frente a outros valores de outros puntos do Estado. Creo que é unha visión bastante subsidiaria. Deberíamos analizar a nosa realidade desde dentro, sen subsidiariedades e buscando as nosas, non por iso deixando de identificar debilidades. Mas o que máis me sorprendeu é esta idea, e ademais moi vinculada á modernidade, dunha ponderación, dunha análise cualitativa desde o punto de vista do mercado, que eu penso que achega un retrato bastante pobre da realidade, en concreto, das artes escénicas do noso país. Porque se deixa a parte, só se foca a mercantilización frente a outros aspectos como poden ser a función en termos de cohesión social, de construción nacional, de normalización lingüística e moitos outros aspectos sociolóxicos e culturais, o retrato fica, no meu entender, no meu modesto entender, parcial e pobre. ¿Quieres responder ti primero? Sí, bueno, como quieras. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sobre todo en la primera parte, no, en lo último que has comentado es que estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho lo apoyo totalmente. La cuestión es que cuando haces una investigación, bueno, cuando haces un trabajo, una investigación, lo que sea, las recomendaciones por parte de los tutores y demás es de acotar. Y a la hora de acotar, pues tienes que dejar fuera otras cosas que también son súper importantes y súper valorables y vamos, que una cosa no quita la otra. O sea, eso por supuesto. Pero hay que acotar. Y es simplemente es la respuesta del por qué. Pero vamos, que una cosa no quita la otra y estoy de acuerdo, que hay más allá de la parte económica. Gracias pola cuestión. Cústame un pouco valoralo porque é o único dos 4 textos que non está publicado, ou non me consta que estea. Entón, bueno, pois os textos que non están publicados, pois o único que che queda é a memoria do espectáculo, que, por certo, escribira unha crítica en Sermos Galicia, que é que recollín prácticamente agora no que presentei. Confeso que a memoria que conservo do espectáculo pois impídeme facer unha valoración así dese aspecto máis detallada. Creo que no fondo é a propia opción, ao fin e ao cabo, de Quico Cadaval sobre a lingua e como escritor. Sí creo que en algún caso ten opcións estéticas no sentido de que se hai algunha palabra pois do patrón portugués que lle pode resultar máis acaída, a utiliza sin ningún tipo de corsé, non, por decirlo de alguna maneira. Entón, creo que hai esa vontade que parte un pouco pois tamén da súa, en fin, dos seus vínculos co mundo lusófono, etc., e que utiliza, eu creo que utiliza dunha maneira hasta diría libérrima, porque non hai unha norma, bueno, non utiliza pois o galego reintegrado tal, non, el vai pois polo seu trillo lingüístico como entende, non? Pois cando hai unha palabra que lle resulta máis acaída, tal, ainda que non estea dentro da norma do galego, tal, pois utiliza. Creo que vai máis por aí. É a valoración que podo facer, pero claro, ao non estar publicado o texto resulta un pouco máis difícil. Outra pregunta? Sí, máis que unha pregunta é un comentario de algo que me chamou a atención da intervención de Berta tamén. E é sobre... Ti dis que, claro, polo método científico que utilizas necesitas facer un corte, aunque penso que o corte que fixeches dos últimos 5 anos dos últimos 5 anos na actividade, nos dá un dato moi interesante, pero aporta un sesgo que non observa a realidade, e é que resulta que a maioría son autónomos e a súa preferencia asociativa é escena galega. Isto é significativo, dado que en escena galega hai 37 asociados e na Asociación de Actores e Actrices son 330 e pico. Entón, posiblemente, o maior corpus de xente activa na escena galega, nas artes escénicas en Galicia, non sexan os autónomos, sexan xente que leva máis de 5 anos. Pero resulta significativo que ese dato que diches, que a maioría son autónomos e a súa preferencia asociativa, no perfil que dibuixaches, decías eso, que a preferencia asociativa era escena galega. Sí, pero a diferencia, es un dato curioso, porque a diferencia luego en las mesas de trabajo, sí que no sale, o sea, sí que obviamente está presente escena galega, pero también están otras asociaciones como... La verdad es que los datos son los datos y yo, el por qué lo sabéis más vosotros que... Claro, comento, porque tamén a hora de facer un estudo tan amplo como estás facendo, creo que pode ser interesante ter en conta eso, que posiblemente moita xente que se incorpora á profesión prefire montar unha compañía e poder acceder a unha axuda pública que non ir á cola do paro. Sí. Sendo traballador por conta allea, que o corpus maioritario, ou moi enganado estou, pero creo que o corpus maioritario dos actores e actrices de Galicia son por conta allea. Entón, bueno,
un dato que... No, esa misma resulta valoración y significativo. ese mismo comentario está presente en la mesa de trabajo. En el focus group me recuerdo perfectamente una chica que comentó lo mismo que estás comentando tú. Entonces... ¿Tenemos alguna pregunta más? Tenemos un par de minutos. Alguén quere comentar algo máis? A min chamame moito a atención nos montaxes de Valle a importancia da didascalia e os elementos visuais, que é moi importante dentro da dramaturxia de Valle, pero que aquí, no ámbito galego, parece que está potenciada. Non sei se estás de acordo ou... Das didascalias. Sí, o aspecto visual das pezas de Valle e tamén as propias didascalias, que parece que... Bueno, creo que é máis un fenómeno das montaxes contemporáneas de Valle Inclán, non? Tamén o ser máis permeables a efectos escénicos máis diversos, máis intermediais. Non falei en Divinas Palabras, por exemplo, bueno, pois Chévere nos seus espectáculos incorpora o vídeo, incorpora pois, códigos fílmicos con naturalidade. Entón, todo iso, desde o meu punto de vista, vai creando a permeabilidade para utilizar outras estrategias escénicas coas que podemos incorporar as didascalias de Valle Inclán que, alén da información para a montaxe que dá, son en sí pezas de literatura de interese. Entón, eu creo que moitas veces, aquí hai, persoas que montaron a Valle poden falar con máis coñecemento do caso que a mí. Creo que para eles é unha tentación omitir iso, entón, cada vez máis estánse utilizando elementos en escena que permiten desde diferentes posicións, desde coros que se incorporan, desde a figura do personaxe de Miurgo, que é un Valle Inclán que move os fíos, como era da cabeza do Baptista. En fin, hai diferentes elementos, pero sí é verdade que están incorporándose, claro, sí. Pois moi ben, non sei se tedes alguna preguntiña máis, e se non, pois damos por rematada estas comunicacións. Moitas gracias, moi interesantes. Agradecervos de novo a comunicación.